Son las 3:17 de la madrugada. Mi nombre es Ricardo Montoya y esta es la última frecuencia que queda. Alerta FM 96.5. La voz de la resistencia en un mundo que ha perdido la suya. O quizá, solo soy un viejo loco hablándole a la nada. La lluvia no para. Lleva 3 días golpeando el techo de esta estación de radio. Mi refugio, mi cárcel. 3 días, desde que el silencio oficial se tragó todas las demás señales. Y afuera, en la oscuridad líquida, ellos caminan. Las siluetas que la niebla y el agua apenas me dejan ver. Lentos, torpes, pero incansables. Mis vecinos, mis colegas, la gente que alguna vez me sonrió en la calle. Ahora solo son, eso, sombras hambrientas que rodean el único lugar con luz en kilómetros a la redonda. Yo debería estar muerto. O peor, debería ser uno de ellos. Cuando todo se vino abajo, Julián, mi yerno, el flamante director de esta estación que me arrebató, se aseguró de que yo me quedara atrás. Don Ricardo, me dijo con esa sonrisa torcida que nunca me gustó, usted y sus antiguallas son perfectos para quedarse a transmitir mensajes de calma. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio mientras los importantes nos ponemos a salvo. Los importantes. Él, mi hija Sofía, mi nieto Leo, me prometió que los llevaría al refugio del Estadio Azteca, el más seguro de la ciudad. Me lo juró, y yo, como un estúpido, le creí, porque era mi hija, mi Sophie. ¿Qué padre no confía en la palabra de quien cuida a su única hija? Pero han pasado 72 horas. 72 horas de silencio absoluto. La última vez que hablé con ella, su voz era un hilo tembloroso. Papá, tengo miedo. Julián dice que es una exageración, que solo son disturbios. Recuerdo el nudo en mi garganta, la urgencia en mi voz. Hija, escúchame. Ve al refugio del estadio. No esperes a Julián. No confíes en él. Llévate al niño. Ahora. Hubo un silencio. Y luego la voz de él, de fondo, arrebatándole el teléfono. Suegro, deje de meterle ideas en la cabeza. Todo está bajo control. Nos vemos cuando pase el berrinche de la ciudad. La llamada se cortó. Ese fue el último sonido de mi familia. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Confiarías en el hombre que te apuñaló por la espalda en tu propia casa, en tu propia estación, pero que acuna a tu hija por las noches? El dilema me carcome. Aquí, encerrado con las puertas bloqueadas con archivadores y la vieja consola de sonido, no soy más que un testigo impotente, un faro en medio de un océano de muerte. A través del grueso cristal de la cabina, los veo. Se detienen bajo la única luz de emergencia que ilumina la entrada. Sus rostros, pálidos y desfigurados, se alzan hacia mí. No hay reconocimiento en sus ojos. Solo un vacío, una necesidad primordial. Anoche vi a Marisela, la chica de recepción. Siempre traía galletas caseras los lunes. Ahora golpea su cabeza contra el metal de la puerta principal, un ritmo hueco y constante que se mezcla con la lluvia. No sé cuánto tiempo más pueda resistir el acero, y no sé cuánto tiempo más pueda resistir yo. Mi propósito, me digo a mí mismo, es mantener esta señal viva, la idea que Napoleón Hill sembró en mi cabeza hace tantos años. Un hombre sin propósito es un barco sin timón. Mi propósito es ser una voz. Pero, ¿hay alguien ahí fuera para escucharla? ¿O estoy transmitiendo el último monólogo de la humanidad para una audiencia de muertos vivientes? La ironía es casi poética. Aquí tengo el último boletín oficial de Protección Civil que logré imprimir antes de que el Internet cayera. Lo leo cada hora, como un rosario macabro. Comunicado urgente. Se insta a la población a permanecer en sus hogares. El agente infeccioso denominado NX7 se transmite por fluidos corporales. Los síntomas incluyen fiebre alta, agresividad extrema, pérdida de funciones cognitivas superiores y necrosis tisular. Los individuos afectados no deben ser considerados humanos. Son vectores de contagio. Repetimos, no son sus seres queridos. Eviten todo contacto. Neutralicen la amenaza por cualquier medio necesario. ¿Neutralizar? Miro a Marisela. Recuerdo a su hijo pequeño, que a veces venía después de la escuela. ¿Alguien la habrá neutralizado? El gobierno nos abandonó con un comunicado y una sentencia de muerte. Luego, silencio. Luego, los gritos. Ahora,
Solo la lluvia y ese golpeteo rítmico. Boom, 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 contra la puerta. Tengo que creer que mi hija y mi nieto lo lograron. Tengo que creer que están a salvo, escuchándome, esperando mi voz. Es lo único que me mantiene cuerdo. Mi Sofía, mi pequeño Leo, con su risa que llenaba cada rincón de mi vida. Julián me los arrebató mucho antes de que empezara esto, alejándolos con excusas, con trabajo, con esa modernidad vacía que desprecia los lazos familiares. Él me veía como un ancla, un vestigio del pasado, y ahora, ese pasado es la única esperanza que podría quedar. Porque yo, Ricardo Montoya, sé cosas que él no sabe. Sé cómo funciona este viejo edificio. Sé de sus secretos. Sé cómo sobrevivir. Pero lo que vi esta noche, una luz parpadeando a lo lejos en el edificio de oficinas de enfrente, podría cambiarlo todo. No era una luz de emergencia, era una señal. Y cuando la respondí con mi propia linterna, supe que ya no estaba solo. Pero también supe que el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. Ruido estático, como si se ajustara la frecuencia. La lluvia sigue de fondo, implacable. Locutor. Son las 4:22 de la madrugada. La señal de luz en el edificio de enfrente ha cesado. Estuve casi una hora intercambiando destellos con alguien. 3 parpadeos. Pausa. 3 parpadeos. La señal universal de auxilio. SOS. Respondí de la misma manera. Quien quiera que esté allí, está vivo y consciente. Y eso, en este nuevo mundo, es un milagro y una maldición. Un milagro porque la soledad es un veneno lento, y saber que hay otro ser humano respirando a menos de 100 metros es como un vaso de agua en el desierto. Una maldición porque ahora tengo una responsabilidad. No puedo simplemente quedarme aquí narrando el fin del mundo. Esa luz me llama, me exige actuar. ¿Pero cómo? La calle que nos separa es un río de muerte. He contado al menos 30 de esas cosas, deambulando solo en mi campo de visión. Se sienten atraídos por la luz, por el sonido, por la vida. Este lugar, Alerta FM, fue mi vida durante 40 años. Construí esta estación con mis propias manos, junto a mi difunta esposa, Elena. Cada cable, cada panel de insonorización, cada disco de vinilo en la bodega, tiene una historia. Elena decía que la radio era magia, una voz que viajaba en el aire para tocar el corazón de un solitario. Tú no solo das las noticias, Ricardo, me decía. Tú acompañas. ¿A quién acompaño ahora? Me siento un fraude. Hablo de resistencia, de esperanza, pero mis manos tiemblan cada vez que uno de ellos se acerca demasiado al cristal. El generador de emergencia ruge en el sótano, un corazón metálico que mantiene vivo este cuerpo de concreto y acero. Pero el medidor de combustible parpadea en rojo. Calculo que me quedan, con suerte, 24 horas de energía. Después de eso, silencio, oscuridad, y yo seré una lata de comida esperando a ser abierta. Julián sabía lo del generador. El día que me despidió, lo señaló con desdén. Este vejestorio gasta más diésel que un tráiler. La próxima semana lo reemplazaremos por paneles solares y baterías de litio, algo del siglo XXI. Nunca lo hizo. Su modernidad era pura fachada, palabrería para impresionar a los inversionistas. Siempre fue un hombre de atajos, de promesas vacías. Recuerdo la discusión con mi hija cuando me contó que se iba a casar con él. Papá, es que no lo conoces. Es ambicioso. Tiene visión. Oh, sí que la tenía. Vi la oscuridad en él desde el primer día. Vi cómo la miraba, no con amor, sino como a una posesión, un trofeo que validaba su éxito. ¿Cómo pude permitir que mi hija cayera en esa trampa? ¿Acaso mi dolor por la pérdida de Elena me cegó? Estas preguntas son mis compañeras en la vigilia. Son más aterradoras que las criaturas de afuera, porque ellas al menos son simples. Tienen un solo propósito: consumir. Pero la traición humana, esa es un monstruo con 1000 caras. ¿Alguien cercano te ha traicionado así? Es una herida que no cierra, que sangra con cada recuerdo. He empezado a racionar la comida. Unas latas de atún, galletas saladas y agua embotellada. El festín de un rey en el apocalipsis. Julián vació la máquina expendedora antes de irse. Hasta en el fin del mundo su mezquindad prevaleció. Mientras comía una galleta rancia, encontré una nota en mi viejo escritorio, una que había guardado por años. Era de mi nieto.
Leo. Un dibujo de él y yo, con un sol sonriente encima. Decía, para el mejor abuelo del mundo, el rey de la radio. Lo escribió cuando tenía 6 años. Ahora tiene 10. Y probablemente esté aterrorizado, preguntándose por qué su abuelo no está ahí para protegerlo. El dibujo está pegado a la consola justo al lado del micrófono. Es mi faro personal. Por ellos, por Sofía y por Leo. Debo seguir. Debo encontrar una manera. La primera consecuencia de mi encierro ha sido la pérdida de la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclan en una sinfonía gris de lluvia y estática. Pero hay algo más. Un secreto que este edificio guarda y que Julián, en su arrogancia, nunca descubrió. Mi padre, un hombre precavido hasta la paranoia, era ingeniero militar. Cuando ayudó a diseñar este edificio en los años 70, insistió en incluir ciertas modificaciones. Un pequeño refugio en el subsótano, oculto detrás de una pared falsa en el archivo muerto. No es mucho, pero tiene su propio sistema de ventilación y una salida de emergencia que, en teoría, debería dar a las viejas alcantarillas de servicio de la ciudad. Nunca he intentado abrirla. Siempre fue una anécdota, una excentricidad de mi padre. Ahora, podría ser mi única salida, o mi tumba. Si bajo allí, pierdo la torre, pierdo la radio, pierdo mi voz. Pero si me quedo aquí, el generador morirá y ellos entrarán. Es una elección entre 2 infiernos. Y mientras contemplo esa decisión, el sonido de un golpe metálico y rítmico resuena desde el piso de abajo. No es el golpeteo sin mente de los infectados en la puerta principal. Es deliberado, fuerte. Alguien, o algo, está intentando entrar por el conducto de ventilación del sótano. Y suena como si supiera exactamente lo que está haciendo. El sonido de la lluvia se intensifica. Se oye un leve zumbido eléctrico de fondo. Locutor. Las 5 en punto. El golpeteo en el sótano se ha detenido, tan abruptamente como comenzó. El silencio que ha dejado es casi peor. La imaginación corre libre en la oscuridad, pintando escenarios que hielan la sangre. ¿Se rindió? ¿O logró entrar? Cada crujido del edificio, cada gota de agua que se filtra por una grieta, me hace saltar. Estoy en el 3er piso, en la cabina de transmisión. Es una fortaleza de cristal y acero, pero ahora mismo se siente como una jaula de exhibición. Estoy expuesto. El ser en el edificio de enfrente no ha vuelto a dar señales. La esperanza que sentí se ha agriado, convirtiéndose en ansiedad. ¿Y si fue una trampa? ¿Una nueva táctica de estas cosas? Los reportes iniciales, los que alcancé a oír antes del colapso, hablaban de una evolución rápida del virus. El Boletín Científico Preliminar de la UNAM, leído por un colega con voz temblorosa, decía: observamos una inesperada retención de memoria motriz en algunos sujetos infectados. Pueden realizar tareas simples que ejecutaban en vida, abrir puertas, usar herramientas básicas. La transmisión se cortó en ese punto. ¿Usar herramientas básicas? ¿Como algo para forzar una rejilla de ventilación? Mi mente se niega a aceptarlo. Tiene que haber una explicación lógica. Quizá es otro superviviente, tan asustado como yo. Alguien que encontró una entrada secundaria. Y esa idea me aterra casi tanto como la otra. Si es un extraño, ¿puedo confiar en él? En este nuevo mundo, el mayor depredador del hombre no es el zombi, es el propio hombre. Lo vi en los primeros días. Saqueos, violencia. La fina capa de civilización se desvaneció en cuestión de horas, todos velando por sí mismos. Y yo estoy aquí, con un generador, un techo y algo de comida. Soy un blanco, un premio. Pero entonces una voz resuena en mi memoria. La voz de mi esposa, Elena. Nunca dejes que el miedo decida por ti, Ricardo. La bondad es un acto de valentía, no de debilidad. Ella era mi brújula moral. ¿Qué haría ella ahora? Probablemente bajaría y abriría la puerta, con una sonrisa y una taza de café imaginaria. Yo no soy tan valiente. Decidido a enfrentar la amenaza, o al menos a identificarla, hice algo que juré no hacer. Usé las cámaras de seguridad. Julián instaló un sistema de circuito cerrado por todo el edificio. Para vigilar la productividad, decía él. Yo sabía que era para vigilarme a mí. La terminal está aquí, en la oficina principal. Con manos temblorosas, la encendí.
La mayoría de las cámaras exteriores están muertas, cubiertas de mugre o destrozadas, pero las interiores funcionan. Pasillo del primer piso, vacío, oscuro. Oficinas del segundo piso, un caos de papeles y muebles volcados. Y entonces, la cámara del sótano, apuntando directamente al conducto de ventilación. La imagen es granulada, en blanco y negro, pero lo que vi me heló el alma. No era un infectado, era una persona. Llevaba un impermeable oscuro con capucha, ocultando su rostro, y no estaba forzando la rejilla, la estaba reparando. Había una caja de herramientas a su lado. La persona trabajaba con una eficiencia tranquila, asegurando los tornillos, sellando los bordes con alguna masilla. Era como si estuviera reforzando mi refugio, no intentando invadirlo. ¿Quién diablos es? ¿Un aliado inesperado? ¿Un ángel guardián en medio de la tormenta? Me quedé mirando la pantalla durante casi media hora, mientras el extraño terminaba su trabajo. Luego recogió sus herramientas, se puso de pie y miró directamente a la cámara. Fue un instante, pero lo sentí como una eternidad. No pude ver su rostro bajo la capucha, pero tuve la clara impresión de que sabía que yo estaba observando. Luego, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del sótano, en una zona que la cámara no alcanza. No he oído un solo ruido desde entonces. Esto no tiene sentido. ¿Por qué alguien se arriesgaría a entrar en un sótano infestado para ayudar a un desconocido? ¿O acaso no es un desconocido? ¿Podría ser alguien que yo conozco? ¿Alguien que sabe de mi presencia aquí? La paranoia es un nudo en mi estómago. Cada teoría que formulo es más descabellada que la anterior. Y en medio de este torbellino de miedo y confusión, mi mente regresa a ellos, a mi familia. Julián. ¿Qué clase de hombre condena a su suegro para salvar su propio pellejo? La respuesta es simple. Uno débil. Siempre lo fue. Su arrogancia era una máscara para su inseguridad. Napoleón Hill escribió que la adversidad no crea el carácter, lo revela. Y esta crisis ha revelado a Julián por lo que es. Un cobarde. Pero mi hija, ella es fuerte. Elena y yo la criamos para ser resiliente, para pensar por sí misma. Tengo que aferrarme a la idea de que ella vio la verdad, que tomó a Leo, y se fue al refugio, que está a salvo. Rezo por ello. No soy un hombre religioso, pero en esta cabina solitaria, mis palabras se elevan como una oración desesperada. Dios, si estás ahí, protégelos. Dale a mi hija la fuerza que sé que tiene. Guía a mi nieto a través de esta oscuridad. A mí, no me importa lo que me pase. Ya viví mi vida. Pero a ellos dales una oportunidad. Mi voz se quiebra al decirlo. Es la primera vez que lloro en años. Las lágrimas se mezclan con el sudor en mi rostro. No son lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia. El misterioso benefactor del sótano presenta un nuevo dilema. ¿Bajo a buscarlo? ¿Intento comunicarme? ¿O asumo que es una trampa y refuerzo la puerta que lleva a las escaleras? La prudencia me grita que me quede aquí, en mi nido del tercer piso. Pero la curiosidad y una extraña sensación de esperanza me empujan a actuar. Este podría ser el aliado que necesito. Alguien con habilidades prácticas. Alguien que, por alguna razón, ha decidido ayudarme. Podría ser la pieza que falta en el rompecabezas de la supervivencia. Pero cada vez que me decido a moverme, la imagen de mi hija y mi nieto aparece en mi mente. No puedo arriesgarme. No por mí, sino por ellos. Si muero, esta voz se apaga. Y esta voz, por débil que sea, es la única conexión que me queda con ellos. La única promesa de que su padre y abuelo sigue luchando. El sol, o lo que sea que haya detrás de ese manto de nubes grises, comenzará a salir pronto. Un nuevo día en el infierno. Y con él, una decisión que debo tomar. Mientras la luz grisácea del amanecer se filtra por la ventana, un sonido nuevo y alarmante me paraliza. No viene de afuera, no viene del sótano, viene de la propia consola de transmisión. Un pequeño LED rojo, el que indica una señal entrante en la línea telefónica de emergencia, una línea directa que se suponía muerta desde hace 3 días, acaba de empezar a parpadear, lenta, rítmicamente. Alguien está intentando llamarme, y solo hay una persona además de mí que conocía la existencia de esa línea, Julián.
Se oye el sonido de un teléfono antiguo descolgándose, seguido de un zumbido de línea muerta, y luego un clic. Locutor. 6:15 de la mañana. El corazón me martilleaba en el pecho. Un tambor desbocado contra mis costillas. La luz parpadeante de la línea de emergencia era un faro hipnótico en la penumbra de la cabina. ¿Julián? Después de 3 días de silencio sepulcral, se atrevía a llamar. Mi mano temblorosa se acercó al auricular. 1000 escenarios cruzaron mi mente. ¿Quería regodearse? ¿Necesitaba algo? ¿O era una llamada para decirme lo peor? Que no lo lograron. Que mi hija, que mi nieto, no podía soportar esa idea. Durante un minuto eterno, solo miré la luz roja. Cada parpadeo era una tortura. ¿Qué habrías tenido el valor de seguir? ¿De levantar ese teléfono sabiendo que podría destruir la última esperanza a la que te aferras? Finalmente, lo hice. Con un movimiento brusco, casi violento, descolgué el auricular. No hubo tono, solo silencio. Un silencio pesado, cargado de estática. «¿Hola?», dije, mi voz un graznido ronco. Silencio. «Julián, ¿eres tú, maldito cobarde? Habla». Y entonces lo oí. No una voz, una respiración, entrecortada, agónica, un jadeo húmedo, como el de un animal herido. Y de fondo, un sonido que reconocí al instante, la risa de mi nieto, Leo. No era una risa alegre, era un archivo de audio, una grabación. La había hecho yo mismo, en su último cumpleaños, mientras soplaba las velas de su pastel. Julián la estaba reproduciendo. Un juego sádico, una tortura psicológica. La rabia me cegó, una marea roja que ahogó el miedo. «Miserable, ¿dónde están? ¿Qué les has hecho?», grité al auricular. La respiración al otro lado se convirtió en una especie de tos gutural, y luego, unas palabras arrastradas, apenas un susurro. «No, llegamos, al estadio». Era la voz de Julián, rota, desesperada. La horda nos cortó el paso. Sofía, ella, se interrumpió con otro ataque de tos, un sonido terrible, húmedo. Mi mundo se detuvo. Cada fibra de mi ser se congeló. «Sofía, ¿qué? Julián, por el amor de Dios, dime qué pasó con mi hija». La risa grabada de Leo se detuvo, y la voz de Julián regresó, más débil, pero con una claridad escalofriante. «Ella me salvó, Ricardo. Me empujó dentro de un callejón y los distrajo». Las palabras no tenían sentido. No, mi Sofía no haría eso. Ella no se sacrificaría por él, no por ese monstruo. «Mientes, sí sé». «No», susurró. Y el niño, Dios, el niño, se ahogó en sus propias palabras. Solo pude oír el llanto, un llanto desgarrador, el de un hombre que lo ha perdido todo. Y entonces la verdad, la cruda y brutal verdad de su llamada, me golpeó como un tren. No llamaba para amenazarme, llamaba para confesar, llamaba para morir. «Estoy infectado, Ricardo». Me mordieron. Mientras corría, la dejé atrás. El grito fue inhumano, la confesión de un alma condenada. Me quedé sin palabras. El odio que sentía por él se evaporó, reemplazado por un vacío helado. Mi hija, mi valiente hija, sacrificándose por el hombre que le había arruinado la vida a su padre. La lealtad, el amor ciego. ¿O era simplemente la bondad inherente que Elena y yo le habíamos inculcado? ¿Y Leo? ¿Dónde está mi nieto?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Hubo una pausa larga. Pude oír un gemido, un sonido gutural que ya no era del todo humano. Corrió, se escondió. No sé dónde. Lo perdí de vista. «Tienes que encontrarlo, Ricardo. Tienes que...». La voz se fue apagando, reemplazada por un gruñido bajo y animal. Y luego, un último sonido, claro y nítido, el clic metálico de una pistola al ser amartillada. Y después el disparo, un estallido seco que resonó en el auricular antes de que la línea quedara completamente muerta. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando la nada. El mundo se había vuelto gris, la lluvia afuera, los monstruos en la calle, el misterio en el sótano. Nada importaba ya. Mi hija se había ido. Y mi nieto, mi pequeño Leo, estaba solo, perdido en una ciudad de pesadilla. La traición de Julián era una cosa, pero esta pérdida, este dolor era un abismo sin fondo. Era la aniquilación de mi alma.
Caí de rodillas en la cabina. El auricular se deslizó de mi mano y quedó colgando, oscilando como un péndulo que marcaba el fin de mi vida. Había fallado. Como padre, como abuelo, como protector. Mi propósito no era mantener una señal de radio. Era mantener a mi familia a salvo. Y había fracasado miserablemente. Jamás imaginé que esas palabras que le dije a mi hija, no confíes en él, serían una profecía que ella ignoraría a un costo tan terrible. La culpa era una serpiente que se enroscaba en mi corazón, apretando hasta dejarme sin aire. Y en ese momento de desesperación absoluta, cuando la oscuridad amenazaba con consumirme por completo, la puerta de la cabina de transmisión, la que yo mismo había cerrado con llave desde adentro, se abrió con un suave crujido, y la figura encapuchada del sótano estaba allí, de pie, mirándome en silencio. El sonido de la lluvia parece amainar ligeramente, reemplazado por el zumbido constante de los equipos de la radio. Locutor. 7 de la mañana. El tiempo se había detenido. Yo estaba en el suelo, un hombre roto, y la figura encapuchada me observaba desde el umbral de la cabina. No hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente estaba allí, su presencia llenando el pequeño espacio con una calma inquietante. Mi primer instinto fue de miedo, pero el dolor había adormecido cualquier otra emoción. Ya no me importaba si era un amigo o un enemigo. Nada importaba. Lentamente, la figura se bajó la capucha, y el rostro que vi debajo me dejó sin aliento. No era un extraño, era una mujer, y yo la conocía. Era Elena, pero no mi Elena, mi esposa, la que perdí hace 10 años por el cáncer. Era su hermana gemela, Isabela, una mujer de la que no había sabido nada en más de 15 años. La oveja negra de la familia, la que desapareció de nuestras vidas tras una terrible discusión con mi esposa, una pelea cuyas razones nunca conocí del todo. Estaba más vieja, por supuesto. Su rostro estaba surcado de arrugas y una larga cicatriz le cruzaba la ceja izquierda. Pero sus ojos eran los de Elena, la misma mirada profunda, inteligente, y ahora mismo, llena de una tristeza infinita. Ricardo, dijo, su voz más grave de lo que recordaba, pero inconfundible. ¿Isabela? ¿Cómo? Las palabras no me salían. Era imposible. Ella vivía en Chiapas, o eso creía. ¿Qué hacía aquí, en medio del fin del mundo, en mi estación de radio? No hay tiempo para explicaciones, dijo. Su tono era urgente pero tranquilo. Te he estado escuchando desde que empezaste a transmitir. Estaba en el edificio de enfrente. Soy yo la de la señal de luz. Entró en la cabina y cerró la puerta con cuidado. Se movía con la agilidad y la seguridad de un soldado, no de la artista bohemia que yo recordaba. Dejó una mochila pesada en el suelo. Escuché la llamada, lo de Julián y lo de Sofía. Su voz se suavizó al mencionar a mi hija. Lo siento mucho, Ricardo. Tu hija era fuerte, como su madre. Asentí, incapaz de hablar. Ella se arrodilló frente a mí, su mirada fija en la mía. Pero ahora no es momento de llorar. Es momento de luchar. Tu nieto está ahí fuera, y vamos a encontrarlo. La certeza en su voz era un ancla en mi mar de desesperación. ¿Cómo podía estar tan segura? ¿Cómo podíamos, dos personas mayores, encontrar a un niño en una ciudad infestada? Era una sentencia de muerte. Es imposible, susurré. Están por todas partes. No tenemos armas, no tenemos un plan. Ella sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Claro que tenemos un plan, y tenemos más que armas, tenemos conocimiento. Señaló la consola, mi viejo mundo de perillas y medidores. Tú tienes una voz, Ricardo, y yo tengo oídos. Me explicó a toda prisa. Isabela no era solo una artista. Durante los últimos 10 años, había trabajado con organizaciones de ayuda internacional en zonas de desastre por todo el mundo. Sabía de supervivencia, de tácticas, de cómo moverse sin ser visto. Había vuelto a la ciudad un mes antes del brote para intentar reconciliarse con el recuerdo de su hermana, para visitar su tumba, y la catástrofe la atrapó aquí. Había estado sobreviviendo sola, usando las alcantarillas y los tejados para moverse. Ella fue quien reparó mi ventilación. Vi que este lugar era un fuerte, dijo, y sabía que tú estabas dentro. Eres predecible, cuñado.
Siempre el capitán que se hunde con su barco. La verdad oculta detrás de su reaparición era un shock, pero su presencia era extrañamente reconfortante. Era un pedazo de mi pasado, un vínculo con Elena, y traía consigo algo que yo había perdido: esperanza. Una esperanza diminuta, frágil, pero real. El plan que trazó era audaz, casi suicida. Usaríamos la radio no solo como un faro, sino como un arma. Estos seres, explicó, refiriéndose a los infectados, se guían por el sonido. Podemos usarlos. Podemos crear distracciones, guiarlos como a un rebaño. Pero necesitamos saber dónde está Leo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podríamos saberlo? La ciudad era inmensa. Tu nieto es inteligente, continuó Isabela, y te adora. Si está escondido, estará pensando en ti. Pensará en los lugares que eran especiales para ustedes dos. Mi mente se aceleró. Los lugares especiales, el parque, el museo, la vieja heladería, y entonces, como un relámpago, recordé: la guarida secreta, una pequeña librería de viejo en el centro, propiedad de un amigo mío, don Anselmo. Leo y yo íbamos todos los sábados. Tenía un pequeño ático lleno de libros de aventuras donde nos escondíamos a leer durante horas. Era nuestro lugar. Si había un sitio en el mundo donde Leo buscaría refugio, un lugar que asociara con la seguridad y conmigo, era ese. Le conté a Isabela. Ella asintió, su rostro serio. Sacó un mapa de la ciudad de su mochila y lo extendió en el suelo. Está a 10 kilómetros. A pie es una misión suicida. Pero trazó una ruta con su dedo a través de una línea de túneles de servicio del metro. Si podemos llegar a la estación de Valderas, podemos cubrir la mayor parte del camino bajo tierra. El plan era una locura, pero era un plan. Era acción. Era un propósito renovado. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de rescatar. Por primera vez en días, sentí que el peso de la culpa se aliviaba un poco, reemplazado por una determinación de acero. Lo haría por Sofía. Cumpliría su último acto: proteger a su hijo. Mientras Isabela preparaba nuestras mochilas con lo poco que teníamos, yo volví al micrófono. Mi voz ya no era la de un locutor narrando el fin. Era la de un abuelo haciendo una promesa. Leo, si me estás escuchando, es el abuelo. Voy por ti, campeón. Aguanta. Ve a la guarida secreta. Espérame allí. No te muevas. Papá va en camino. No sabía si él podía oírme. No sabía si estaba vivo. Pero tenía que hablar como si lo estuviera. Tenía que proyectar mi voluntad al universo, como decía Hill. Tenía que convertir mi pensamiento en una realidad. Y mientras hablaba, vi algo en el monitor de la cámara del sótano que Isabela había reactivado. Una figura había aparecido de nuevo en la oscuridad, cerca de donde ella había entrado. Pero no era ella. Era más grande, más corpulenta, y llevaba un uniforme de policía. El hombre miró alrededor, y luego se acercó a la pared falsa que llevaba al subsótano de mi padre, y con una facilidad pasmosa, la abrió. Conocía el secreto, y no estaba solo. Detrás de él, otras dos figuras armadas entraron al pasadizo oculto. No eran supervivientes buscando refugio. Se movían con disciplina, como un equipo de asalto, y se dirigían directamente hacia nosotros. El zumbido de la radio es más bajo. La lluvia ha parado. Se oye el goteo distante del agua. Locutor, 8:15 de la mañana. El silencio en la cabina era total. Isabela y yo observábamos paralizados el monitor de seguridad. 3 hombres armados, vestidos con equipo táctico de la policía, moviéndose por el pasadizo secreto de mi padre como si fuera su propia casa. No eran policías regulares. Su equipo era demasiado especializado, sus movimientos demasiado precisos. Eran fuerzas especiales, o mercenarios. ¿Quiénes son?, susurró Isabela, su mano instintivamente buscando un cuchillo en su cinturón. Yo negué con la cabeza, mi mente corriendo a 1000 por hora. Nadie, absolutamente nadie fuera de mi familia, sabía de la existencia de ese refugio. Mi padre era un hombre obsesivo con el secreto. ¿Cómo era posible? A menos que alguien de mi familia se lo hubiera contado. Y solo había una persona con el tipo de contactos y la falta de escrúpulos para hacerlo: Julián. Pero Julián estaba muerto. ¿O no? ¿Fue su llamada una farsa? ¿Un engaño para hacerme bajar la guardia? No.
Su agonía era real. Lo sentí. Esto era otra cosa. Algo más antiguo. Algo que él había puesto en marcha mucho antes del apocalipsis. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Isabela, agarrando su mochila y la mía. Tenía razón. Quedarnos a averiguar quiénes eran sería un suicidio. Nuestro objetivo era Leo. Todo lo demás era ruido. Apagué la terminal de las cámaras. No quería verlos subir. No quería ver sus rostros. Nos movimos con rapidez y en silencio, saliendo de la cabina y dirigiéndonos a la puerta de servicio que daba a las escaleras de incendios. Cada paso en el pasillo silencioso era una tortura. Esperaba oír el estruendo de botas subiendo las escaleras en cualquier momento. Al llegar a la puerta, me detuve. Algo no encajaba. La radio. Mi voz. No podía simplemente apagarla. Era mi única conexión con Leo, mi única arma. Tengo que dejar un mensaje, le dije a Isabela. Un bucle. Algo que se repita. Ella asintió, comprendiendo. Tienes 2 minutos. Corrí de vuelta a la cabina. Mis dedos volaron sobre la consola activando el sistema de grabación de emergencia. Era ahora o nunca. Mi voz debía ser la de un ancla, la de una promesa inquebrantable. Mensaje para Leo Montoya. Repetición automática. Dije, mi voz firme, sin rastro del miedo que sentía. Leo, soy el abuelo. Si estás escuchando, no te asustes. La ayuda va en camino. Recuerda nuestras historias, campeón. Recuerda a los 3 mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Voy a la guarida secreta. Espérame allí. No hables con extraños. No confíes en nadie que no use nuestra palabra clave. La palabra es Elena. Repito, la palabra clave es Elena. Te quiero, mi niño. Aguanta. Programé la repetición cada 10 minutos. Era lo mejor que podía hacer. Una boya en el océano. Una señal de humo en un bosque en llamas. Cuando me reuní con Isabela en la puerta, oímos el primer sonido desde abajo. Un golpe metálico. Estaban en el 2.º piso, forzando una puerta. Se nos acababa el tiempo. Descendimos por la escalera de incendios exterior, el metal frío y resbaladizo por la lluvia. La ciudad se extendía ante nosotros, una maqueta silenciosa y gris. Desde esta altura casi parecía pacífica, pero sabíamos que las calles de abajo pululaban de muerte. En el 1.er piso, saltamos a un contenedor de basura para amortiguar la caída. El hedor era insoportable, pero el ruido que hicimos fue mínimo. Nos agazapamos allí, escuchando. Oí un grito desde el interior de la estación, seguido de un disparo. Luego otro. Silencio. ¿Se estaban enfrentando a los infectados? ¿O se estaban enfrentando entre ellos? No esperamos a averiguarlo. Salimos del contenedor y corrimos, agachados, pegados a las paredes de los edificios, moviéndonos por las sombras. Isabela era una experta. Me guiaba con señales de mano, indicándome cuándo moverme y cuándo congelarme. Era como si pudiera oler el peligro. El mundo a nivel de calle era una pesadilla. Coches abandonados, cristales rotos. Y ellos, por todas partes, caminaban sin rumbo, atraídos por algún sonido lejano, ignorándonos mientras nos mantuviéramos en silencio y a distancia. Pero el riesgo era constante. Un paso en falso, un objeto que cae y seríamos un festín. Mientras nos abríamos paso por un callejón oscuro, pasamos junto a una tienda de televisores saqueada. Una de las pantallas, milagrosamente, aún funcionaba con alguna batería de respaldo. Mostraba una imagen congelada, el rostro de un presentador de noticias, el mismo que había anunciado el colapso de las comunicaciones, y debajo de él, un titular que me heló la sangre. El virus NX7, arma biotecnológica creada por Corporación Aegis. Aegis. Conocía ese nombre. Era una megacorporación farmacéutica y de defensa. Julián había estado en negociaciones con ellos durante meses. Quería venderles la frecuencia de la radio para su red de comunicaciones privadas. Yo me opuse rotundamente. Fue la gota que derramó el vaso, la razón final por la que me despidió. Usted no entiende el progreso, suegro, me había dicho en nuestra última y agria discusión. Aegis es el futuro. Controlan todo lo que importa, y nosotros vamos a ser parte de ello. De repente, todo cobró un sentido terrible. Los hombres en la estación, el conocimiento del refugio, la venta de la radio. Julián no solo me había traicionado a mí,
Había traicionado a toda la ciudad. Probablemente le entregó los planos del edificio a Aegis como parte del trato. Y esos hombres no estaban allí para rescatar a nadie. Estaban allí para silenciar la única voz independiente que quedaba. Estaban allí para matarme. Y para recuperar algo que Julián, o ellos, creían que estaba en la estación. La verdad era un veneno que se extendía por mis venas. Mi lucha ya no era solo por mi nieto. Era por la verdad. Era por la justicia para mi hija, para mi ciudad, para todos los que habían muerto por la codicia de hombres como Julián y las corporaciones que representaban. El orden social no se había derrumbado por un simple virus. Había sido empujado. Había sido asesinado por la ambición. Y mientras asimilaba esta monstruosa revelación, Isabela me detuvo en seco, poniendo un dedo en sus labios. Delante de nosotros, al final del callejón, una horda de al menos 50 infectados estaba congregada, bloqueando nuestro camino. Estaban todos mirando en la misma dirección, gruñendo y arañando el aire. Se sentían atraídos por algo. Una luz intermitente y un sonido agudo y repetitivo. Era la alarma de un coche de policía abandonado. Estábamos atrapados. No podíamos avanzar y no podíamos retroceder, porque detrás de nosotros, oímos el sonido inconfundible de botas militares corriendo por la calle principal. Los hombres de Aegis nos estaban cazando. Estábamos entre la espada y la pared, entre los muertos vivientes y los monstruos humanos. Y entonces, una de las criaturas de la horda se giró lentamente hacia nosotros. Era Marisela, la recepcionista. Sus ojos vacíos se fijaron en los míos, y soltó un chillido agudo y penetrante que alertó a toda la horda de nuestra presencia. El infierno, al fin, se había desatado sobre nosotros. El sonido de fondo extenso, un silencio casi absoluto, roto por el eco distante de un grito inhumano. Locutor. 9 de la mañana. El chillido de Marisela fue la señal de salida. La horda entera se giró hacia nosotros, un muro de cuerpos putrefactos y ojos hambrientos. El callejón sin salida se convirtió en una trampa mortal. Detrás de nosotros, los pasos de los soldados de Aegis se acercaban, metódicos, implacables. No había escapatoria. El pánico me inundó, un frío glacial que me paralizó. Este era el fin. Moriría aquí, en este callejón apestoso, sin haber podido llegar a mi nieto. Pero Isabela era diferente. El peligro no la paralizaba, la enfocaba. ¡Arriba!, gritó, señalando la escalera de incendios de un edificio a nuestra derecha. Estaba oxidada, y le faltaban los primeros peldaños, a unos 3 metros del suelo, imposible de alcanzar, mientras los primeros infectados comenzaban a correr hacia nosotros. Con esa carrera torpe y desarticulada, Isabela hizo algo increíble. Sacó una pequeña pistola de bengalas de su mochila. «Cúbrete los ojos», me ordenó. Disparó hacia el cielo. Una luz roja y brillante estalló sobre nosotros, silbando. Por un instante la horda se detuvo, confundida, sus cabezas vacías siguiendo el arco de la luz. Nos dio apenas 3 segundos. «Dame impulso», me dijo. Junté mis manos. Ella puso un pie, y con una fuerza que no creía que poseyera, la lancé hacia arriba. Se aferró a la parte inferior de la escalera, sus pies buscando apoyo en la pared de ladrillos. Lo logró. Se encaramó a la plataforma, y se giró para ayudarme. Pero era demasiado tarde para mí. La horda se había recuperado de la distracción y ya estaba a pocos metros. Los soldados de Aegis aparecieron en la entrada del callejón apuntando sus rifles. Estaba atrapado. «Vete, busca a Leo», le grité a Isabela. «Dile la palabra clave». Ella me miró, su rostro una máscara de angustia. Por un segundo vi en sus ojos la misma mirada de mi Elena, la misma lealtad feroz. No iba a dejarme. Y en ese momento de vacilación, supe que ambos moriríamos. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Del otro lado del callejón, desde el techo del edificio opuesto, una cuerda bajó a toda velocidad, y una voz joven gritó: «¡Sujétese!». No lo pensé 2 veces. Salté y me aferré a la cuerda con la fuerza de la desesperación. Fui izado hacia arriba con una velocidad vertiginosa, mis pies pasando a centímetros de las manos extendidas de los infectados. Aterricé en el techo, tosiendo y sin aliento, junto a mi salvador.
Era un muchacho. No tendría más de 20 años. Llevaba ropa gastada y una mochila de repartidor de comida. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos brillaban con inteligencia y determinación. «Tenemos que movernos», dijo, mientras recogía la cuerda con una habilidad asombrosa. Desde abajo, uno de los soldados de Aegis nos vio. Levantó su rifle. El muchacho me empujó detrás de una chimenea justo cuando una ráfaga de balas impactaba donde habíamos estado. Isabela ya estaba cruzando de un techo a otro usando una viga de metal como puente. La seguimos, corriendo agachados mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. Saltamos de techo en techo, siguiendo al chico, que parecía conocer la ciudad como la palma de su mano. Finalmente nos deslizamos por un tragaluz hacia el interior de un almacén abandonado. Estábamos a salvo. Por ahora. El muchacho se presentó. Se llamaba Mateo. Era un estudiante de ingeniería que quedó atrapado en la ciudad cuando todo cayó. Había estado escuchando mi transmisión desde el principio. Usted es don Ricardo, el de la radio, dijo, con una mezcla de asombro y respeto. Su voz nos ha dado esperanza a muchos. ¿Muchos? Mi corazón dio un brinco. ¿Hay otros? Pregunté. Mateo asintió. Somos un grupo pequeño. Nos escondemos en la red de túneles de servicio bajo el mercado. Lo llamamos La Madriguera. Su transmisión nos ha servido de guía. Nos alerta del peligro. Nos recuerda que no estamos solos. Nunca, en mis 40 años de carrera, mis palabras habían tenido tanto peso. No era solo un viejo hablándole a la nada. Era una voz, un símbolo. Y de repente, me sentí abrumado por el peso de esa responsabilidad. Mi misión de rescatar a Leo se había entrelazado con el destino de estas personas. Isabela, siempre práctica, fue al grano. Esos hombres, los soldados, saben quién es él, dijo señalándome. Lo están cazando, y no se detendrán. Mateo asintió sombríamente. Son de Aegis, han estado limpiando zonas de la ciudad, pero no están matando a los infectados. Están buscando algo, o a alguien. La pieza que faltaba en el rompecabezas no era solo por la radio. Había algo más, algo que yo no sabía. Mi mente volvió a Julián. ¿Qué secreto se llevó a la tumba? ¿Qué sabía él que lo hacía tan valioso para Aegis y ahora tan peligroso para mí? Me di cuenta de que mi papel en esta tragedia no era accidental. Julián, de alguna manera, me había puesto en el centro del tablero de ajedrez. Y ahora, yo era el rey que todos querían capturar. En ese momento, vi un cambio en la dinámica. Isabela, Mateo y yo. Ya no éramos 3 supervivientes desesperados. Éramos un equipo. Una extraña familia forjada en el fuego del apocalipsis. La experiencia táctica de Isabela, el conocimiento de la ciudad y el ingenio de Mateo, y mi voz, mi conocimiento del enemigo invisible que era Aegis. Éramos los mosqueteros de mi mensaje a Leo. El liderazgo no es algo que se busca, es algo que se impone por las circunstancias. Me di cuenta de que estas personas me miraban a mí, esperando una guía. El locutor de radio se había convertido, sin quererlo, en un líder de la resistencia. Ya no se trataba de huir, se trataba de contraatacar. Tenemos 2 misiones, dije, mi voz resonando en el almacén polvoriento. Primera, rescatar a mi nieto. Segunda, descubrir qué esconde a Aegis y exponerlo al mundo. Usaremos mi voz para decir la verdad. Mateo sonrió por primera vez. ¿Y cómo haremos eso, don Ricardo? Su estación está tomada. Le devolví la sonrisa. ¿Quién dijo que necesito mi estación? Miré a Isabela. Ella entendió al instante. Las viejas radios de onda corta de mi padre, dijo ella. En el subsótano. Tienen su propio generador manual. No se pueden rastrear. El plan comenzaba a tomar forma. Un plan descabellado, peligroso, pero un plan al fin. Pero antes de poder celebrar nuestra naciente rebelión, el walkie-talkie que Mateo llevaba en el cinturón cobró vida con una voz llena de pánico. Mateo, contesta. Nos encontraron. Están entrando en la madriguera. No son los muertos. Son soldados. ¡Ay! La transmisión se cortó con un grito ahogado y el sonido de disparos. Aegis no solo nos estaba cazando a nosotros, estaba eliminando a todos los testigos, y habían encontrado el refugio de los supervivientes.
Mi oportunidad de ser un líder se presentaba con una prueba de fuego. ¿Íbamos a rescatar a mi nieto o a la gente que había puesto su fe en mi voz? El ambiente sonoro es de un espacio cerrado y subterráneo. Se oyen tuberías goteando y el eco de pasos apresurados. Locutor. 10:30 de la mañana. La decisión era imposible. El corazón me gritaba que fuera por Leo, mi nieto, solo, asustado, esperándome. Pero mi conciencia, esa voz interior que se parece tanto a la de mi difunta Elena, me decía que no podía abandonar a esa gente. Las familias en la madriguera habían confiado en mí, en mi voz. Dejarlos morir a manos de Aegis sería una traición imperdonable. Miré a Isabela, buscando una respuesta en sus ojos. Ella simplemente asintió, como si leyera mis pensamientos. Uno para todos y todos para uno, ¿no es así, cuñado?, dijo en voz baja. Mateo nos miraba, su joven rostro contraído por la angustia. Mi hermana pequeña está allí, susurró, y eso lo decidió todo. No había elección. La familia no es solo la que llevas en la sangre, es la que eliges, la que se forma en la adversidad. Y en ese momento, nuestra familia acababa de crecer. Nos movimos con una urgencia desesperada. Mateo nos guió por una ruta que solo él conocía, a través de una serie de sótanos interconectados y túneles de mantenimiento olvidados. El aire era denso, olía a humedad y a decadencia. Mientras corríamos, mi mente trabajaba febrilmente. ¿Cómo podíamos enfrentarnos a un escuadrón de mercenarios armados hasta los dientes? Éramos 3 personas con un cuchillo, una pistola de bengalas y herramientas improvisadas. Era una misión suicida. Y entonces, recordé las palabras del boletín científico, retención de memoria motriz, y el plan de Isabela, guiarlos como a un rebaño. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, o en este caso, mi arma. Mateo, le dije mientras nos deteníamos a tomar aliento en un túnel oscuro. La entrada principal al mercado, ¿está a nivel de calle? Él asintió. ¿Y hay altavoces de seguridad en el exterior? Sí, pero no funcionan. No hay energía. No la necesitamos, intervino Isabela entendiendo mi idea. Necesitamos un transmisor de radio de corto alcance, algo que pueda emitir una señal a un receptor. Mateo abrió los ojos de par en par. Tengo uno en mi mochila. Lo uso para comunicarme con la madriguera. Y tengo un viejo Walkman a baterías. El plan era una locura, una improvisación digna de una película de acción barata. Pero era lo único que teníamos. Mientras Mateo y Isabela manipulaban los cables convirtiendo el Walkman en un emisor de radiofrecuencia, yo me preparé. Mi papel era el más peligroso. Tenía que salir a la calle. Tenía que atraerlos. Tenía que convertirme en el flautista de Amelín del Apocalipsis. Isabela me dio un pequeño auricular. Te avisaré cuando esté listo. Tendrás una sola oportunidad, Ricardo. No la desperdicies. Le entregué el dibujo de Leo. Si no lo logro, dáselo. Y cuídalo. Ella tomó el papel. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Lo haremos juntos, Ricardo. Lo traeremos a casa. Salí a la superficie a través de una alcantarilla a 2 manzanas del mercado. La luz del día me cegó momentáneamente. La calle estaba inquietantemente silenciosa. Demasiado silenciosa. La mayoría de los infectados debían de estar en otra parte. Eso era bueno y malo. Bueno, porque podía moverme más fácilmente. Malo, porque necesitaba una horda. Necesitaba un ejército. Empecé a caminar por el medio de la calle, deliberadamente, buscando problemas. No tardé en encontrarlos. Un pequeño grupo de 5 infectados salió de una tienda. Me vieron. Sus cabezas se inclinaron. Sus cuerpos se tensaron. Empecé a correr, no demasiado rápido, manteniéndome a una distancia segura, guiándolos en la dirección del mercado. Por el auricular, oí la voz de Isabela. Ya casi, Ricardo. Un poco más. Grité. Un grito gutural, lleno de rabia y de dolor. El sonido atrajo a más de ellos. De las calles laterales de los edificios, empezaron a surgir, como insectos saliendo de la madera. Pronto, tenía una cola de al menos 40 o 50. El rebaño crecía. Corrí hacia la fachada del mercado. Los altavoces de emergencia estaban allí, oxidados y silenciosos. Me detuve a unos 30 metros de la entrada.
permitiendo que la horda se acercara peligrosamente. Mi corazón era una máquina desbocada. El sudor me empapaba. Podía olerlos. Un olor dulce y nauseabundo, a carne descompuesta y tierra húmeda. «Ahora, Isabela, ahora», grité. Por el auricular solo oí estática. No, no podía fallar ahora. La horda estaba a 10 metros. Podía ver los detalles de sus rostros, sus ropas desgarradas, la sangre seca en sus barbillas. Estaba acabado. Cerré los ojos, esperando el impacto. Y entonces, un sonido atronador, ensordecedor, estalló desde los altavoces del mercado. No era una alarma, era mi voz. Repetición automática. Era la grabación que había dejado en la estación de radio. Isabela había logrado piratear la frecuencia y transmitirla. El efecto fue instantáneo y aterrador. La horda entera se detuvo. Sus cabezas se giraron al unísono hacia el origen del sonido, hacia la entrada del mercado. Mi voz, amplificada, distorsionada, se convirtió en el canto de una sirena para los muertos. Y como uno solo, el rebaño de infectados se lanzó en masa hacia las puertas del mercado, donde los soldados de Aegis estaban masacrando a gente inocente. Me deslicé hacia una entrada lateral mientras el caos se desataba. El sonido era una cacofonía infernal. Mi propia voz repitiendo la palabra Helena, los gruñidos de la horda, los gritos de pánico de los soldados de Aegis y el tableteo de sus rifles automáticos. Mateo me encontró y me arrastró adentro. «Funcionó, funcionó», gritaba eufórico. Nos reunimos con Isabela y los supervivientes que había logrado sacar, una docena de hombres, mujeres y niños, todos aterrorizados pero vivos. Entre ellos, una niña de unos 8 años corrió hacia Mateo, llorando. Su hermana. Habíamos ganado la batalla, pero no la guerra. Los soldados de Aegis, o los que quedaban, estaban atrapados dentro, luchando contra una fuerza que no podían vencer, pero no duraría para siempre. Teníamos que movernos. Mientras guiábamos a los supervivientes hacia la seguridad de los túneles más profundos, el líder del grupo, un hombre llamado Carlos, se me acercó. «Don Ricardo, encontramos algo. Uno de los soldados que matamos llevaba esto». Me entregó una tablet militar. Estaba rota, pero la pantalla aún se iluminaba. Mostraba un mapa de la ciudad, con varias ubicaciones marcadas. Una de ellas era mi estación de radio. Otra era el mercado. Y una tercera, marcada con un círculo rojo parpadeante, estaba etiquetada como «Objetivo primario, el nido». Miré la dirección, y mi sangre se heló. Era la dirección de la librería de don Anselmo, la guarida secreta. Aegis no solo sabía de mí, sabían de Leo, y no iban a por él para hacerle daño. La etiqueta lo dejaba claro. Recuperar el activo, letalidad autorizada solo como último recurso. Mi nieto no era un objetivo, era un activo. Y en ese instante, la verdad final, la más monstruosa de todas, se reveló en mi mente. La llamada de Julián, su desesperación, el virus, y mi hija, mi Sofía, la genetista brillante que había dejado su carrera para ser madre. Ella no huía del virus, ella huía con la cura, y se la había dado a la única persona en la que confiaba para protegerla, su hijo. Mi nieto no estaba en peligro de que lo mataran, estaba en peligro de que lo capturaran, porque mi Leo, mi pequeño Leo, era la cura, y yo lo había enviado directamente a la trampa. El sonido es opresivo y cerrado, el goteo de agua es constante, y se mezcla con los susurros y el llanto ahogado de un grupo de personas. Locutor, 1 de la tarde. El aire en los túneles de la madriguera era espeso, cargado con el miedo y el dolor de los supervivientes. Habíamos salvado a 15 personas, pero habíamos perdido a 6. Cada tos, cada sollozo, era un recordatorio de nuestra precaria victoria, pero yo no podía sentir alivio. La revelación de la tablet de Aegis me había destrozado. Mi nieto, mi Leo, no era solo un niño asustado, era la clave de todo. El activo, el portador de la cura, la imagen de mi hija, Sofía, cobró una nueva y trágica dimensión. No era solo una madre protegiendo a su hijo, era una científica salvando a la humanidad en su último acto de desafío. Me contó que había dejado su trabajo en un laboratorio de investigación privado porque no estaba de acuerdo con la ética de sus proyectos.
Ese laboratorio, ahora lo sabía, tenía que ser una subsidiaria de Aegis. Ella debió haber creado el antídoto, o una versión preliminar, y al ver en qué se estaba convirtiendo el virus que sus empleadores habían desatado, lo aseguró de la única manera que pudo, dentro de su propio hijo. ¿Modificó su ADN? ¿Le inyectó una cepa atenuada con los anticuerpos? No lo sabía. Solo sabía que ella confió en mí para protegerlo, y yo, en mi ignorancia, lo envié al lugar exacto que el enemigo había designado como el nido. La culpa era un peso físico. Me costaba respirar. Cada segundo que pasaba era un segundo más que mi nieto estaba solo, una baliza viviente para los monstruos de Aegis. Isabela se sentó a mi lado en la oscuridad, su presencia un ancla silenciosa. Le expliqué mi teoría, mi voz temblorosa. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso una mano en mi hombro. Esto no es tu culpa, Ricardo. Es de ellos. Tú actuaste con el amor de un abuelo. Ahora, actuaremos con la furia de una familia que protege a los suyos. Su fuerza era mi sostén. Mateo se acercó, junto con Carlos, el líder de los supervivientes. Habían estado escuchando. Don Ricardo, dijo Carlos, su rostro curtido por el sufrimiento. Usted y su familia nos han salvado. Ahora nosotros lucharemos por usted. Su nieto es ahora nuestro objetivo, nuestra misión. Miré a los rostros a mi alrededor. Un mecánico, una enfermera, un maestro, un estudiante. Gente común, despojada de todo, pero unida por un propósito. Eran mi ejército. La resistencia de Alerta FM. El plan final comenzó a forjarse. Ya no se trataba de esconderse. Se trataba de un ataque frontal, de una misión de rescate y de una declaración de guerra. Dividimos nuestras fuerzas. Isabela, con su conocimiento táctico, lideraría un pequeño equipo de distracción. Usando las tácticas de guerrilla que había aprendido, crearían un caos controlado en el perímetro de la librería, atrayendo a la mayor parte de las fuerzas de Aegis. Mateo, el genio de la tecnología, trabajaría con el walkie-talkie y otros dispositivos electrónicos recuperados para intentar interferir sus comunicaciones. Mi misión era la más directa. Yo, junto a Carlos, y dos de sus hombres más capaces, iríamos a por Leo. Entraríamos en la librería en medio de la confusión y lo sacaríamos de allí. Pero sacar a un niño no era suficiente. Teníamos que terminar esto. Teníamos que destruir la esperanza de Aegis de recuperar su activo, y al mismo tiempo, contarle al mundo la verdad. Y para eso necesitaba una vez más lo único que realmente tenía, mi voz. Isabela, necesito que recuperes algo para mí, le dije, en la estación de radio, en el subsótano, las radios de onda corta de mi padre. Ella comprendió de inmediato. Un mensaje final, para todo el mundo, susurró. Asentí. Si íbamos a caer, caeríamos transmitiendo la verdad a los cuatro vientos. Entregarle la cura a un mundo que pudiera reconstruirse era el único legado que importaba. Devolverle la humanidad a la humanidad. Era el plan más peligroso imaginable. Una sinfonía de movimientos coordinados que dependía de que cada persona hiciera su parte a la perfección. Un solo error, y todo se vendría abajo. Mientras nos preparábamos revisando nuestras armas improvisadas, tubos afilados, cócteles Molotov caseros, un par de pistolas recuperadas de los soldados caídos, me tomé un momento. En un rincón tranquilo del túnel, saqué la única foto que llevaba conmigo. Una foto de Sofía, Leo y yo, tomada en su último cumpleaños. La sonrisa de mi hija, la risa de mi nieto, eran mi porqué, mi propósito. Napoleón Hill enseñaba que todo gran logro nace de un deseo ardiente. Mi deseo no era de venganza, era de redención. Redimir mi fracaso como protector, redimir el sacrificio de mi hija. Me arrodillé y recé, una oración no a un Dios abstracto, sino a ella, a mi Sofía. Hija mía, perdóname. Perdóname por no haberte protegido mejor, pero te juro por mi vida, por el amor que te tengo, que salvaré a tu hijo. Protegeré tu legado. El mundo sabrá tu nombre. El mundo sabrá que fuiste tú quien nos dio una segunda oportunidad. Un joven se me acercó tímidamente. Llevaba una grabadora de audio de mano. Don Ricardo, por si no lo logramos.
¿Podría grabar un mensaje? Para mi familia, por si alguien alguna vez encuentra esto. Y entonces, otros se acercaron, cada uno con una historia, un amor perdido, un último adiós que querían dejar registrado. Me senté allí en la penumbra, y durante 1 hora me convertí en un confesor, grabando sus voces, sus testimonios, sus últimas voluntades. Era el archivo de la humanidad perdida, un coro de almas rotas, pero no vencidas. Y supe que mi transmisión final no sería solo mi voz, sería la voz de todos ellos, sería el testamento de la madriguera. El plan estaba en marcha, los equipos se movían. Isabela me dio un último abrazo. Nos vemos en el punto de encuentro, cuñado. Con el niño, repetí. Salimos a la superficie por última vez. La ciudad estaba envuelta en el crepúsculo. El aire era frío. El silencio antes de la batalla final. Miré hacia el edificio de la librería, a unas pocas manzanas de distancia. Podía ver las luces de los vehículos tácticos de Aegis rodeándola. Estaban allí, esperando, y yo iba hacia ellos, no como un locutor de radio, no como un viejo asustado. Iba como un abuelo, como un rey yendo a recuperar su reino. Y cuando di el primer paso, supe que ya no había marcha atrás. Mi destino y el de la humanidad se decidirían en las próximas horas, en las polvorientas estanterías de una vieja librería. El sonido de fondo es caótico y distante, sirenas lejanas, gritos ahogados, el crepitar del fuego. La voz del locutor es tensa, susurrada, como si estuviera en medio de la acción. Locutor, 9 de la noche, estamos en posición, agazapado en un portal al otro lado de la calle de la librería de don Anselmo. Carlos está a mi lado. El corazón me golpea con la fuerza de un martillo neumático. La librería está iluminada como un árbol de Navidad macabro. 2 transportes blindados de Aegis bloquean la calle. Francotiradores en los techos adyacentes. Han convertido nuestro santuario de libros en una fortaleza. No hay señales de Leo, pero sé que está dentro. Puedo sentirlo. Están esperando que yo aparezca, que intente hacer una estupidez. Quieren que el pez muerda el anzuelo. No saben que nosotros somos los cazadores ahora. Por el auricular, oigo la voz tranquila de Isabela. Está a 1 kilómetro al norte, con su equipo. Fase 1. Iniciada. Que empiece la fiesta. Un instante después, una explosión sacude la noche. Una bola de fuego anaranjada se eleva a varias manzanas de distancia. Uno de nuestros cócteles Molotov ha encontrado su blanco en un depósito de combustible. La distracción. El pánico es inmediato. Los soldados de Aegis gritan órdenes por sus radios. Parte de sus fuerzas, uno de los transportes blindados, se pone en marcha y se dirige hacia el fuego. El plan está funcionando. Mateo, desde su escondite en un sótano cercano, entra en acción. Estoy dentro de su red. Es un caos. Les estoy enviando informes falsos de ataques por todo el sector. No saben dónde mirar. Ahora es nuestro turno. Mientras la atención de los guardias que quedan está dividida, corremos. Cruzamos la calle agachados, un movimiento rápido y desesperado. Nos pegamos a la pared lateral de la librería, en el punto ciego de los francotiradores. Hay una pequeña ventana en el sótano, enrejada. Carlos usa una cizalla. El sonido del metal al romperse es el más fuerte que he oído en mi vida. Un soldado en la puerta principal se vuelve. Dispara. Las balas impactan en la pared, a centímetros de mi cabeza. Pero ya estamos dentro. Caemos al sótano. El olor a papel viejo y a humedad es abrumador. Es el olor de mi infancia, de las tardes con Leo. Por un momento, el recuerdo me paraliza. Ricardo, vamos, susurra Carlos, sacándome de mi trance. Subimos las escaleras en silencio. La librería está a oscuras en contraste con el exterior iluminado. Los soldados deben de estar concentrados en el perímetro. Nos movemos entre las estanterías, sombras entre las sombras. Cada crujido del suelo de madera es una agonía. Llegamos al pie de la escalera que lleva al ático. La guarida secreta. Mi corazón se detiene. La puerta está entreabierta. Oigo un sollozo pequeño, aterrorizado. Es él. Está vivo. Le hago una señal a Carlos para que se quede atrás. Esta parte tengo que hacerla yo. Subo las escaleras un escalón a la vez. Mi arma improvisada, un pesado tubo de metal, se siente inútil en mi mano.
Abro la puerta lentamente, y allí está, acurrucado en un rincón, detrás de una pila de libros de Julio Verne. Mi nieto, mi Leo, está más delgado, pálido, pero ileso. Sus ojos se abren de par en par al verme, llenos de miedo y de una esperanza increíble. Levanto una mano para calmarlo, pongo un dedo en mis labios, y susurro la palabra clave. Elena. Una lágrima rueda por su mejilla. Asiente. Sabe que soy yo. Sabe que es real. Camino hacia él y lo abrazo. Es el momento más puro y perfecto de mi vida. El universo entero se reduce a este pequeño ático, a este abrazo. Lo he encontrado. He cumplido mi promesa. Pero el momento se rompe. Oímos pasos abajo, pesados, metódicos. Nos han descubierto. Abuelo, tengo miedo. Susurra Leo en mi oído. No temas, campeón. Los mosqueteros nunca se rinden. Le digo, mi voz firme para ocultar mi propio terror. Carlos y sus hombres ya están en posición, listos para vender caras sus vidas. Pero yo sé que no podemos ganar una batalla a tiros. Tenemos que ser más listos. En el ático, recuerdo, hay una pequeña ventana que da al tejado. Es nuestra única salida. Mientras Carlos y los demás preparan una emboscada para ganar tiempo, ayudo a Leo a subir. El niño es ágil, valiente. Justo cuando voy a subir tras él, oigo una voz desde abajo. Una voz fría, controlada, con un acento extranjero. Ricardo Montoya. Sabemos que está aquí. Sabemos que tiene el activo. No tiene a dónde ir. Entréguenoslo y quizá viva. Es el comandante de Aegis. El juego del gato y el ratón ha terminado. Miro a Leo, ya a salvo en el tejado, y tomo una decisión. Ellos me quieren a mí. Soy el cebo. Le doy a Carlos la grabadora con las voces de los supervivientes. Saca al niño de aquí. Llévalo con Isabela. Entrégale esto. Ella sabrá qué hacer. Carlos protesta. No lo dejaré, don Ricardo. No es una petición. Es una orden. Digo, mi voz no admite discusión. El futuro de todos está en ese niño. Y en esta grabación. Ahora, váyanse. Con el corazón roto, Carlos obedece. Sube al tejado y ayuda a Leo a escapar por la oscuridad. Yo me quedo atrás. Escucho sus pasos alejándose. Están a salvo. Ahora, puedo hacer mi última jugada. Tomo un pesado volumen de la estantería, las obras completas de Shakespeare, y espero. Los soldados suben las escaleras. Entran en el ático, con las armas en alto. Son 3. Y detrás de ellos, su líder. Un hombre alto, de rostro impasible y ojos muertos. Me mira. Se acabó, Montoya. Sonrío. Al contrario, esto apenas comienza. Y con todas mis fuerzas, lanzo los libros más pesados contra la única lámpara de aceite que iluminaba la habitación. El cristal se rompe, el aceite se derrama, y el fuego estalla, devorando instantáneamente las viejas y secas páginas de miles de libros. El ático se convierte en un infierno. En medio del caos, del humo y de los gritos de los soldados, me lanzo hacia la ventana. La redención, a veces, exige un sacrificio final. Y mientras el fuego lame mis talones, sé que he hecho lo correcto. He salvado a mi nieto. He protegido el legado de mi hija. Y he encendido una llama que, con suerte, consumirá a Aegis en sus propias cenizas. El mundo escuchará la verdad. Mi última transmisión no será de palabras, sino de fuego y de fe.